5 de diciembre de 1953, ciudad de Los Ángeles, California. El hombre más querido de México agoniza en una camilla del hospital Cedars of Lebanon. Se llama Jorge Negrete. Tenía 42 años. En la puerta, decenas de fans rezan, mientras adentro los médicos susurran palabras que su esposa María Félix no quiere escuchar. Hígado colapsado, cirrosis aguda. El ídolo muere a las 2:26 de la tarde. México entero se detiene. Pero entre las flores y los discursos hay una silla vacía que nadie nota. La de una niña que nunca fue invitada al funeral de su padre. Esa niña se llamaba Gloria Virginia Ramos Luna. Tenía 18 años y vivía en una pensión barata de la colonia Doctores. En su bolsillo guardaba una fotografía en blanco y negro firmada por Jorge Negrete. Para mi pequeña estrella, con todo mi amor. Nadie sabía que esa dedicatoria era una confesión disfrazada. Durante décadas la industria del cine de oro ocultó su existencia. Legalmente no tenía apellido. Emocionalmente tampoco tuvo padre. Existen 3 piezas de evidencia que cambiarían la historia de la familia Negrete. Una grabación de voz de 1952, donde el actor admite no haber sabido ser padre. Una joya de esmeraldas valorada en 300.000 pesos que María Félix se negó a devolver. Y una carta secreta depositada en un fideicomiso que nadie leyó hasta 30 años después. 3 objetos, 3 mentiras y una herencia envenenada. Esta no es una historia de gloria ni de mariachis. Es la autopsia emocional de un apellido que parecía bendito y terminó maldito. Aquí descubrirás cómo el ídolo nacional que cantaba El Charro Cantor se convirtió sin querer en el arquitecto de su propio dolor. Cómo una decisión tomada en 1942 rompió 2 infancias. Y cómo una carta guardada en un banco mexicano reveló la culpa que lo persiguió hasta la muerte. Verás documentos notariales nunca mostrados, testimonios de familiares y la última entrevista de Diana Negrete antes de morir en 2021. Cada dato, cada fecha, cada voz conduce a una misma pregunta. ¿Cómo puede un hombre cantar al amor mientras niega a su propia hija? Pero para entender esta tragedia, tenemos que retroceder. Volver a los años en que Jorge Negrete aún no era leyenda. Solo un joven de Guanajuato, obsesionado con la perfección, que sin saberlo, sembraría el veneno que mataría su legado. 30 de noviembre de 1911. En Guanajuato, México, nace Jorge Alberto Negrete Moreno. Su padre es un militar disciplinado, su madre una maestra de carácter firme. Crece en un hogar donde la autoridad y el honor valen más que las caricias. Desde niño aprende a obedecer, no a hablar de emociones. A los 16 años ingresa al colegio militar, se gradúa con honores como teniente de caballería y aprende a mandar antes de aprender a amar. 1931. Abandona la vida castrense por un motivo improbable. La música. Su voz de barítono le abre las puertas de la XLW y de los escenarios de la capital. Canta en óperas, en programas de radio, en cabarets, donde los mismos militares que lo obedecían ahora le aplauden. En 1937, filma su primera película, La Madrina del Diablo. Para 1941, ya es el Charro Cantor, símbolo de patriotismo y masculinidad. México entero lo adora, pero detrás del micrófono sigue el joven que nunca recibió afecto. Ese vacío lo empuja a buscar perfección en todo: la voz, la ropa, la familia. Y esa obsesión será la raíz de su error más doloroso. 1940. Durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes, conoce a Elisa Christie, actriz de belleza serena y temple de acero. Se casan el 14 de mayo de 1940, en la Ciudad de México. Un año después, nace su única hija biológica,
Diana Negrete. Los diarios publican fotos de la bebé. El ídolo sonríe en todas, pero la realidad es otra. La vida familiar choca con la carrera militante de un hombre que no sabe descansar. Elisa le reprocha ausencias, celos y rumores de infidelidad. Él responde con silencios. La crisis estalla en 1942 y terminan separados. La niña tiene apenas 2 años. Ese mismo año entra en su vida Gloria Marín. Actriz carismática, su compañera en rodajes como ¡Ay, Jalisco! Y qué bonita es mi tierra. El romance es inevitable y mediático. 10 años de amor y escándalo. Vivieron juntos, pero nunca se casaron. Él soñaba con una familia legal, ella con una carrera propia. Intentaron tener hijos, no pudieron. Los médicos diagnosticaron problemas de fertilidad en Gloria. El ídolo nacional que cantaba a la vida ranchera no podía formar su propio hogar. Aquello lo devoró. En 1944, funda la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para proteger a sus colegas. Mientras México lo ve como héroe sindicalista, en su casa se multiplican las discusiones. Gloria sufre abortos espontáneos, él se refugia en el trabajo y la búsqueda de hijos adoptivos. Así llega a sus vidas una niña de pocos meses, Gloria Virginia Ramos Luna. Legalmente no logran adoptarla, pero la crían como propia. La carrera de él sube, la de ella también, y la niña se convierte en secreto doméstico. Presente en el hogar, invisible ante la ley. 1951 marca el fin de esa relación. La prensa habla de celos, otras fuentes de una infidelidad cruzada. Lo cierto es que Jorge Negrete vuelve a vivir solo, con fama internacional y una soledad silenciosa. En 1952 conoce a María Félix durante el rodaje de El Rapto. La boda en 1953 es el evento del año. El charro cantor y la doña, la pareja de oro del cine mexicano. Detrás de los flashes, un hombre enfermo y una mujer que no sabía que el tiempo se acababa. Su hígado ya estaba destrozado. Ese mismo año, deja grabadas sus últimas canciones y una cinta privada para su hija Diana, donde le pide perdón por no haber estado presente. Los ídolos también fallan como padres, dice en uno de los fragmentos rescatados por Infobae en 2021. Diana recibirá esa grabación años después, cuando ya sea adulta y cantante. Entre 1940 y 1953, Jorge Negrete filmó más de 40 películas, cantó en los escenarios más grandes de Latinoamérica y fundó una de las instituciones más importantes del espectáculo. Pero en lo personal había sembrado división. Una hija biológica distante, una niña adoptiva sin apellido y una esposa que pronto sería viuda. El país creía ver a un charro invencible. La realidad era un hombre fracturado por la culpa y la necesidad de control. A los 42 años, ya enfermo, dicta su último testamento. Deja a Diana un fideicomiso con las regalías de sus canciones y filmes. Nada menciona sobre Gloria Virginia. No porque la odiará, sino porque no podía reconocerla legalmente. Ese silencio notarial sería la semilla del dolor que crecería por décadas. Así se forja la contradicción que define su legado. El hombre que cantaba al amor eterno no supo sostener el de su propia familia. El ídolo de la moral mexicana había vivido dividido entre 2 hogares, 2 hijas y 2 culpas. Una reconocida por la historia, otra oculta por el silencio. Y ese silencio, como toda herencia no resuelta, se convertiría en veneno para las generaciones que vinieron después. 1946, Ciudad de México. Jorge Negrete tiene 35 años, fama absoluta y una vida sentimental marcada por el ruido. En los estudios de Churubusco, mientras ensaya una escena de Gran Casino, recibe una llamada que no olvida nunca. Es Gloria Marín. Le dice entre lágrimas que está embarazada. Él sonríe, incrédulo.
Durante 10 años lo intentaron sin éxito, y ahora, cuando el amor ya estaba roto, la vida parece devolverles lo que les negó. Pero el embarazo no llega a término. Pérdida natural, dirán los médicos. Una más, una menos. En esos meses, aparece en la prensa una noticia pequeña, escondida entre anuncios de cine. Una mujer joven, del medio artístico, da a luz a una niña fuera del matrimonio. Nadie menciona nombres, pero dentro de la industria todos saben quién es el padre. Se llama Gloria Virginia Ramos Luna. Nace en 1947, en un hospital de la capital. La madre, trabajadora de un set de filmación, recibe apoyo económico de alguien poderoso. Ese alguien, según documentos revisados décadas después, firma con iniciales JN. Jorge Negrete nunca la reconoce legalmente. En público, insiste en que la niña pertenece al entorno de Gloria Marín, no al suyo. En privado, manda dinero y cartas cifradas. En una de ellas, fechada el 12 de marzo de 1950, escribe: «Cuídala como si fuera tuya. Yo no puedo». Esa línea, encontrada en los archivos de la familia Ramos en los años 90, es la única evidencia escrita de su paternidad oculta. ¿Por qué no la reconoció? Porque en aquel México de los 40, un escándalo de ese tipo habría arruinado su imagen de héroe nacional. Era el rostro de la virilidad mexicana, el charro cantor que representaba la decencia. Un hijo fuera del matrimonio habría sido su fin social. Eligió el silencio. Y ese silencio fue su pecado. Gloria Virginia creció creyendo que su madre era todo lo que tenía. Vivió en colonias modestas, estudió con becas y, según su testimonio posterior, sabía quién era mi padre, pero él nunca me miró. Cada Navidad esperaba un sobre con dinero que siempre llegaba sin remitente. En 1951, cuando Jorge Negrete y Gloria Marín terminaron definitivamente, los envíos se detuvieron. La niña tenía 4 años. Mientras tanto, el actor se casaba con María Félix, la mujer más deseada del país. El matrimonio fue un espectáculo. La prensa lo llamó la unión de 2 imperios. Pero en medio de esa grandeza, Jorge escondía una culpa que lo acompañaba como una sombra. En los últimos meses de vida, enfermo de cirrosis, dicta un fideicomiso para su hija reconocida, Diana. Lo hace con precisión militar. Cifra exacta: 300.000 pesos en derechos de regalías administrados por la familia Negrete. Ni una línea para la niña no reconocida. Sin embargo, entre sus papeles personales, se hallaría años más tarde un documento sin validez legal, guardado en un sobre de tela. Era una carta dirigida a quien lleve mi sangre y no lleve mi apellido. En ella, Negrete admitía haberse equivocado. Si algún día la vida me perdona, que sepa que no la olvidé. Esa carta no se hizo pública hasta 1989, cuando un coleccionista privado la entregó a un periodista de El Heraldo. Para entonces, Gloria Virginia ya era una mujer adulta que había vivido toda su vida sin apellido paterno, sin herencia, sin reconocimiento. La carta no cambiaba nada en lo jurídico, pero lo cambiaba todo en lo emocional. Era la prueba de que el hombre que la negó también la amó en secreto. Cuando Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, Gloria Virginia tenía 6 años. No fue invitada al funeral, no apareció en los obituarios, no tuvo derecho a decir adiós. Dicen que en 1954 su madre la llevó hasta el Panteón Jardín, frente al mausoleo cubierto de flores. La niña se arrodilló y susurró: «¿Me ves ahora, papá?». Esa frase se convirtió en el eco de toda una historia. La del artista que cantaba «México lindo y querido» con voz de orgullo, mientras arrastraba en silencio la vergüenza de un amor prohibido.
la del hombre que fundó un sindicato para defender derechos ajenos, pero no tuvo el valor de defender el derecho más simple, el de una hija a llevar su nombre. El secreto no fue una traición amorosa, fue un abandono emocional sellado con tinta y miedo. Y ese miedo, décadas después, seguiría cobrando intereses en la vida de quienes heredaron su apellido, y también de quienes fueron condenados a vivir sin él. 1953. El cuerpo de Jorge Negrete reposa en el Panteón Jardín. El país llora al charro cantor, pero la verdadera historia apenas comienza. Su hija reconocida, Diana Negrete, tiene 11 años. La otra, Gloria Virginia Ramos Luna, apenas 6. Dos niñas unidas por la misma sangre y separadas por un documento. Un acta de nacimiento que solo menciona a una. Durante los primeros años, Diana crece bajo la protección de su madre, Elisa Christie, actriz del cine de oro. Una mujer disciplinada que decide mantener el legado del apellido Negrete limpio de escándalos. Inscribe a su hija en escuelas privadas, la enseña a cantar, a comportarse en sociedad. Pero detrás de esa educación ejemplar hay un vacío, la ausencia del padre. Diana recuerda que, antes de morir, él le envió una cinta con su voz. «Perdóname por no haber estado», dice. Aquellas palabras la marcaron. Gloria Virginia, en cambio, crece en silencio. Su madre, trabajadora de estudio, lucha para mantenerla. No hay lujos, ni apellidos famosos, ni grabaciones paternales. Vive en casas rentadas, cambia de escuela cada año, aprende desde niña a esconder su origen. En entrevistas posteriores admitirá: «Sabía quién era mi padre, pero no podía decirlo». A los 18 años, mientras México celebra la edad de oro del mariachi, ella trabaja como recepcionista en Televisa. En los pasillos escucha las canciones de Jorge Negrete sin saber si odiarlas o amarlas. Cada nota es una herida. Cada voz que grita «Viva el charro cantor» le recuerda que ese hombre jamás gritó su nombre. En los años 60, Diana Negrete empieza a cantar. Hereda la voz del padre y el temperamento de la madre. Canta rancheras, aparece en televisión, intenta abrirse paso en un medio que la idolatra por su apellido, pero la juzga por compararla con su progenitor. «Nunca serás como tu padre», le dicen los críticos. Ella sonríe, pero en privado escribe en su diario: «Mi padre fue amado por todos, menos por mí». A pesar de todo, mantiene el orgullo de ser una Negrete. Viaja, graba discos, representa a México en festivales internacionales. Sin embargo, la herencia emocional pesa. Vive marcada por la exigencia de honrar a un hombre al que apenas conoció. En una entrevista de 1980, declaró: «La fama de mi padre me abrió puertas, pero también me cerró el corazón». Gloria Virginia sigue su vida fuera del foco, sin apellido, sin fortuna, sin cámara. Trabaja en el sector hotelero, lejos del espectáculo. Vive discretamente, sin buscar reconocimiento. En 1989, cuando un periodista revela la existencia de la carta secreta de Jorge Negrete, aquella donde pide perdón a quien lleve mi sangre y no mi apellido, Gloria Virginia se convierte en noticia. Periodistas la buscan, pero ella evita cámaras. «No necesito el apellido, solo paz», responde. Su vida es el retrato de una herencia intangible, no de dinero, sino de abandono. Cada día demuestra que el amor ausente pesa más que cualquier fortuna. Mientras tanto, Diana envejece en el mundo del espectáculo. Con los años, su voz se vuelve más grave, más melancólica. Canta en homenajes a su padre, comparte escenario con sus hijos, Rafael y Lorenzo Negrete, quienes también eligen la música. En ellos recae el peso de mantener viva la leyenda familiar. Rafael, tenor de formación operística, será quien más tarde diga: «Mi abuelo nos dejó canciones
pero también heridas. 2 hijas, 2 destinos. Una rodeada de reflectores, otra de silencios. Una heredera legítima de la fama, otra heredera invisible de la culpa. Ambas, sin embargo, marcadas por la misma historia, la de un padre ausente. En 2003, cuando Diana ofrece su último concierto homenajeando los 50 años de la muerte de Jorge Negrete, una mujer entre el público llora en silencio. Nadie sabe quién es. Los organizadores descubrirán después que era Gloria Virginia. No se acercó, no pidió foto, no dio declaraciones. Solo escuchó las canciones que alguna vez su padre cantó y luego desapareció entre la multitud. Años después, cuando Diana muere en 2021, la prensa titula «Muere la única hija de Jorge Negrete». Pero quienes conocieron la historia saben que esa frase es incompleta. Gloria Virginia aún vivía sola, enferma, sin apellido pero con memoria. Su existencia fue el recordatorio más doloroso de que los secretos no mueren con los hombres, sino que sobreviven en las vidas que dejaron atrás. El legado de Jorge Negrete parecía dividido entre la gloria y el olvido. Diana representó la voz que siguió resonando en los escenarios. Gloria, el eco que nunca se escuchó. 2 mitades del mismo espejo roto. Y aunque ninguna recibió todo lo que merecía, ambas cumplieron sin saberlo la misma función: preservar, cada una a su manera, la humanidad de un mito. Porque detrás del charro de traje blanco y pistola reluciente, hubo un padre imperfecto. Y detrás de sus canciones, una deuda emocional que nunca se pagó. El ídolo había dejado 2 herencias, una en los discos de vinilo, otra en las heridas del corazón. Y con ellas comenzaba la segunda fase de la tragedia. La guerra por lo que dejó, por lo que ocultó y por lo que nadie se atrevió a reclamar durante décadas. 1954. México despierta con la resaca de un funeral nacional. Jorge Negrete yace en el Panteón Jardín, pero su nombre sigue llenando titulares. No por una nueva canción, sino por un documento. Un testamento dictado semanas antes de su muerte. En él deja claro que su única heredera legítima es Diana Negrete Christie, su hija con Elisa Christie. El documento especifica un fideicomiso, con derechos de regalías por canciones y películas, y menciona una joya, un collar de esmeraldas de 300.000 pesos, valor astronómico en 1953, que debía regresar al patrimonio familiar. Pero la joya está en manos de María Félix, la viuda. Y la joya, como la historia, pronto se convertirá en un campo de batalla. La familia Negrete, encabezada por la madre del actor y su hermano David, exige que la actriz devuelva el collar y los derechos de los filmes donde él participó. Argumentan que todo pertenece al fideicomiso de Diana. María Félix se niega. Afirma que la joya fue un regalo de amor y que nada en el testamento la obliga a devolverla. En febrero de 1954, el asunto llega a tribunales. Los diarios Excelsior y El Universal publican la noticia. María Félix enfrenta demanda por bienes de Jorge Negrete. El país se divide. Unos defienden a la doña, otros al clan Negrete. Los abogados presentan documentos, recibos de compra, peritajes. Se descubre que el collar había sido adquirido a crédito en una joyería de la calle Madero. Negrete pagó la mitad. El resto quedó en deuda. El banco exige el pago y embarga parte de los ingresos del fideicomiso. La guerra legal dura 3 años. Entre 1954 y 1957, las audiencias se multiplican, los gastos se disparan y la fortuna acumulada por el ídolo del cine de oro se disuelve entre honorarios, impuestos y notarios. Mientras tanto, Diana Negrete crece viendo los titulares que manchan el nombre de su padre. «No quiero dinero, quiero respeto»,
declararía años más tarde. Pero la maquinaria judicial no se detiene. En 1958, el juez dicta sentencia. María Félix deberá pagar la deuda restante, más de 500.000 pesos con intereses, pero puede conservar el collar, ya que su origen fue un regalo personal. Es una victoria a medias. La familia Negrete recibe dinero, pero no símbolo. Años después se sabría que María Félix mandó desmontar las esmeraldas y convertirlas en una nueva pieza diseñada por Cartier. Un collar de cocodrilos que luciría durante décadas. Ese gesto, más que un capricho, fue una declaración de poder. Transformar la herencia sentimental de un hombre en un trofeo propio. Para la familia Negrete fue una afrenta. Para la prensa, una leyenda. A la sombra del juicio, otro conflicto surge. Algunos productores reclaman derechos de exhibición de las películas de Negrete en el extranjero. Los contratos firmados en los años 40 no contemplaban regalías internacionales. Entre 1955 y 1960, productoras en México, Cuba y España lanzan reediciones sin pagar a los herederos. El fideicomiso pierde valor cada año. En 1963, los registros bancarios muestran apenas 80.000 pesos. Lo que alguna vez fue una fortuna, que podía asegurar 3 generaciones, se reduce a cifras simbólicas. Los familiares culpan a María Félix, pero la verdad es más compleja. El dinero se esfumó entre litigios, tasas y administradores corruptos. Diana Negrete, ya adulta, recibe menos de lo que costaba un coche de lujo. En entrevistas con Infobae en 2021, su hijo Rafael Negrete lo resumió así: mi madre heredó el apellido, no la riqueza. La herencia fue el deber de cuidar el nombre. Años más tarde, Rafael Negrete, tenor, reconstruiría el legado de su abuelo desde la música, no desde los tribunales. Pero antes de esa redención, hubo ruina. Entre 1954 y 1960, la guerra de la herencia destruyó amistades, dividió familias y enterró parte del mito. La prensa lo llamó la maldición de las esmeraldas. Y tal vez lo fue, porque ese collar, símbolo de amor y deuda, acabó representando lo mismo que su vida: belleza, orgullo y culpa. Cuando el juez cerró el caso, quedaban solo papeles amarillentos y una verdad amarga. El dinero puede comprar abogados, pero no recuerdos. La herencia del charro cantor se había convertido en humo. Y mientras la prensa celebraba el final del litigio, las hijas del ídolo seguían enfrentando algo mucho más difícil de resolver: el peso de un apellido que ya no traía gloria, sino silencio. Las décadas pasan y el apellido Negrete parece renacer, pero el eco de las ausencias no desaparece. Después de los pleitos legales y la disolución del patrimonio, el apellido sobrevive gracias a una sola línea: la de Diana Negrete Christie, la hija que sí llevó el nombre y que, sin saberlo, cargaría con el peso de redimirlo. A finales de los 70, Diana decide seguir la vocación paterna. Graba discos, interpreta rancheras, aparece en televisión. Su voz no es copia, es reflejo. En cada nota se percibe la búsqueda del padre que apenas conoció. Canto para entenderlo, diría en una entrevista de 1983. Pero el público no perdona comparaciones. La prensa la mide con la sombra de Jorge. Le dicen que su tono no alcanza la potencia del charro cantor, que su elegancia no iguala la de su padre. Lo que nadie dice es que Diana canta desde otro lugar, el de la hija que intenta reconstruir lo que el tiempo y la distancia destruyeron. En los 80 se casa con Rafael Jaramillo, un tenor aficionado a la ópera. De esa unión nacen Rafael Negrete y Lorenzo Negrete, quienes crecerán entre partituras y fotografías antiguas del abuelo.
En casa se escucha México lindo y querido, no como himno nacional, sino como plegaria doméstica. Diana les enseña que llevar ese apellido es honor y responsabilidad. No basta con cantar bien, les repetía. Hay que cantar con el alma limpia. Rafael, el mayor, se forma académicamente en el Conservatorio Nacional. Estudia canto lírico, luego perfecciona su técnica en Europa. A mediados de los 90, debuta en escenarios internacionales. Su carrera florece, pero siempre bajo la misma etiqueta: el nieto de Jorge Negrete. En entrevistas evita la queja. No reniego de mi apellido, pero duele que te recuerden más por la sangre que por el esfuerzo. Lorenzo, más joven, elige el camino popular. Rancheras, festivales, programas de televisión. Recupera la imagen clásica del charro elegante. Reinterpreta temas del abuelo, viste trajes bordados con plata y lanza un disco titulado El charro del siglo XXI. Su misión es mantener viva la iconografía, pero detrás de las luces late la misma pregunta que persigue a toda la familia. ¿Cómo honrar a un mito que en casa fue un fantasma? El ciclo se repite, aunque de otra manera. Jorge Negrete fundó un sindicato para proteger a sus colegas, pero no supo proteger su hogar. Su hija intentó reparar esa fractura, convirtiendo la música en terapia. Y los nietos heredaron no la riqueza, sino el mandato moral de limpiar el apellido. En 2011, durante un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por el centenario del nacimiento de Jorge Negrete, Rafael Negrete sube al escenario con traje de charro blanco. Canta El Rogaciano frente a miles de personas y al terminar dice: «Mi abuelo nos dio un legado artístico inmenso, pero también una lección de humanidad. Nos enseñó que la fama sin familia no sirve». El público aplaude de pie. En la primera fila su madre llora en silencio. Años más tarde, en 2021, cuando Diana Negrete muere a los 79 años, los titulares la nombran la única hija de Jorge Negrete. Rafael y Lorenzo se abrazan frente al féretro. No hay fortuna que repartir, solo recuerdos. En declaraciones para Infobae, Rafael resume la herencia familiar con una frase que parece epílogo. «Mi madre heredó la voz, no el dinero. Y yo heredé la necesidad de reconciliarme con un abuelo al que nunca conocí. Ese es el verdadero ciclo». 3 generaciones intentando comprender a un hombre que fue símbolo de México y misterio en su propia casa. Jorge Negrete murió temiendo el olvido. Su familia demostró que la memoria duele más que el olvido. Hoy, Rafael Negrete continúa cantando en escenarios internacionales. Lorenzo participa en producciones de televisión y musicales. No hay mansiones ni tesoros escondidos, solo trabajo constante. Ambos visitan el Panteón Jardín cada 5 de diciembre. Dejan flores, no por obligación, sino como acto de reconciliación. El ciclo se ha transformado, de heredar silencios a heredar conciencia. Los nietos entendieron que la verdadera redención no está en las notas altas, sino en reconocer los errores de quienes vinieron antes. Porque si Jorge Negrete levantó la voz para cantarle a la patria, ellos la levantan para cantar a la verdad. Y en esa diferencia, tal vez, el apellido deje de ser peso y vuelva a ser orgullo. El 23 de octubre de 2021, el apellido Negrete volvió a los titulares. Diana Negrete, la hija legítima del charro cantor, había muerto a los 79 años. Las notas de prensa recordaban su carrera musical, su voz firme, su devoción por mantener viva la memoria del padre. Pero detrás del reconocimiento había una historia de desgaste.
Décadas de luchar contra una sombra demasiado grande, de mantener la dignidad, mientras veía cómo el apellido se usaba, se olvidaba o se manipulaba. Su muerte cerraba un ciclo, pero no lo curaba. Diana murió en paz, según su familia, rodeada de sus hijos Rafael y Lorenzo. Fue enterrada en el mismo Panteón Jardín donde descansa su padre. 2 generaciones bajo la misma tierra, unidas por la música y separadas por el silencio. En su ataúd, junto a las flores, alguien colocó una copia de la canción No volveré. No fue casualidad. Era el mensaje perfecto para una familia que durante décadas intentó volver a un pasado imposible. Su medio hermana, Gloria Virginia Ramos Luna, ya no estaba para asistir. Había muerto años antes, sola, en un pequeño departamento del sur de la Ciudad de México. Sin apellidos famosos, sin herencia, sin homenajes. La noticia pasó desapercibida. Ningún medio cubrió su fallecimiento. Ningún actor, ningún cantante la mencionó. Su historia quedó sepultada entre papeles olvidados. Así terminó el ciclo de las hijas del charro cantor. Una reconocida por la historia, otra borrada por el tiempo. 2 mujeres que vivieron reflejando las decisiones de un hombre que jamás imaginó que sus silencios pesarían tanto. Pero el apellido no murió. Rafael Negrete, nieto del ídolo, se encargó de mantenerlo vivo desde otro lugar. El arte sin escándalo, la disciplina sin soberbia. Cantó ópera, representó a México en escenarios europeos, siempre mencionando el nombre de su abuelo con respeto, pero también con distancia. Mi abuelo fue un símbolo, pero también fue un ser humano. Y los humanos cometen errores, declaró una vez. A diferencia de su abuelo, Rafael no busca ser mito, busca ser hombre. En eso radica la ruptura del ciclo, en aceptar que el legado de Jorge Negrete no era una maldición, sino una advertencia, que la fama sin equilibrio destruye y que el silencio, cuando se hereda, se convierte en sombra. Hoy, en el Panteón Jardín, 3 generaciones comparten un mismo suelo. Jorge, el ídolo; Diana, la hija que perdonó; y pronto, quizá, Rafael, el nieto que entendió. Ninguno murió rico. Todos murieron con lo esencial, la voz. Una voz que sigue resonando entre guitarras, discos antiguos y pantallas en blanco y negro. El ciclo termina donde empezó, en una canción. Porque al final, el charro cantor no fue inmortal por su fortuna, sino por su voz. Y esa voz, imperfecta, humana, quebrada por la culpa, es lo único que realmente sobrevivió a la muerte, al escándalo y al tiempo. El fin del ciclo no es olvido, es comprensión. Y comprender a Jorge Negrete, después de todo, es comprender que incluso los ídolos sangran. Diciembre de 2024. En un teatro pequeño de Guanajuato, un joven tenor ensaya con una orquesta local. Se llama Rafael Negrete, tiene 48 años, lleva traje oscuro y la misma elegancia serena que su abuelo. Mientras canta México lindo y querido, una emoción contenida lo quiebra al final de la pieza. No es nostalgia patriótica, es redención. Han pasado más de 7 décadas desde la muerte de Jorge Negrete. El dinero se evaporó en juicios, la hacienda familiar ya no existe y los objetos del charro cantor se reparten entre coleccionistas. Pero el apellido, contra todo pronóstico, sigue vivo, no por riqueza, sino por propósito. Rafael, nieto directo, decidió romper el patrón. No vive del espectáculo popular, sino del arte académico. Formado en el Conservatorio Nacional, con presentaciones en Europa y Estados Unidos, ha transformado la herencia del mariachi
en repertorio de ópera. No quiero parecerme a mi abuelo, quiero comprenderlo, dijo en una entrevista con Milenio en 2023. Esa frase resume 3 generaciones de lucha con un mismo fantasma. Su hermano, Lorenzo Negrete, sigue otro camino: rescatar el sonido ranchero clásico. Viste traje de charro blanco, recrea en los escenarios los gestos del abuelo, pero entre canción y canción habla del perdón, no del mito. Ambos coinciden en algo: que su madre, Diana Negrete, fue el puente que unió los pedazos rotos. Ella murió en 2021, pero les dejó una instrucción: no repitan la culpa, repitan la música. Hoy, Rafael vive en Ciudad de México. Da clases, canta, cría a sus hijos lejos del ruido mediático. No hay mansiones ni colecciones de joyas. Su patrimonio es la voz. En entrevistas reconoce que durante años evitó hablar del pasado familiar. Las disputas con María Félix, la hija olvidada, Gloria Virginia Ramos Luna, la soledad de Diana. Pero finalmente comprendió que el silencio también se hereda y decidió romperlo. En 2024 publica un documental independiente, Negrete, la voz que no muere. Allí muestra cartas inéditas, grabaciones rescatadas y fotografías familiares. No busca mitificar al ídolo, sino reconciliar al hombre con el padre. Dice: mi abuelo fue símbolo de un país entero, pero en casa fue un hombre frágil. Yo no lo juzgo, solo quiero entenderlo. La redención no vino del dinero, vino de la verdad. Las 3 generaciones anteriores construyeron fama, pero también cadenas. Rafael las ha roto con trabajo silencioso, sin escándalos ni pleitos. Y ese simple acto, mantener la voz viva sin repetir los errores, es suficiente para cerrar la herida. Recapitulemos en números fríos. 1911 nace Jorge Negrete. 1953 muere a los 42 años dejando a Diana huérfana. 2021 muere Diana Negrete a los 79, tras toda una vida defendiendo su apellido. 2024 los nietos siguen cantando. 113 años de historia familiar. 3 generaciones, un mito, 2 heridas, una reconciliación. ¿Es esto una maldición? No. Es la consecuencia de secretos y silencios que tardaron medio siglo en romperse. Porque el verdadero legado no fue el dinero ni los títulos nobiliarios del cine, sino la capacidad de aprender del dolor. Cuando hoy escuches México lindo y querido, no pienses solo en la voz que inmortalizó la canción. Piensa en el hombre que buscó amor y dejó culpa, en la hija que perdonó, en el nieto que decidió sanar. El apellido Negrete ya no es una maldición, es una advertencia y al mismo tiempo una promesa, que ningún nombre pesa más que un abrazo ausente. Si esta historia te conmovió, si crees que las leyendas también sangran, suscríbete. La próxima semana investigaremos otro ícono cuya gloria pública escondió un abismo familiar. Porque los héroes de la pantalla también fueron humanos y sus herederos aún están aprendiendo a vivir con la verdad.